El clima ya cambió. Este verano vimos temperaturas de más de 40 grados en Europa. Hemos visto inundaciones a lo largo y ancho del planeta y el nivel del mar que sube a niveles que para muchos son preocupantes. ¿Qué está pasando? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como personas, como países, frente a estos cambios y a estos fenómenos? Para entender más precisamente el qué podemos hacer, me acompaña hoy Jimena Nieto. Ella es profesora de Derecho Internacional Ambiental, ex negociadora para Colombia de Tratados Internacionales y miembro del Comité para el Cumplimiento del Acuerdo de París, un acuerdo importantísimo frente al cambio climático. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Tere, por la invitación. Jimena, yo creo que hay que empezar por el principio, porque mucho oímos, hablamos todos como si todos fuéramos expertos en qué es cambio climático. Y muchos dicen, no, esto ha existido siempre. Ven la película La Era de Hielo y dicen, antes era el hielo, ahora el calor. Estos son fenómenos cíclicos que afectan a la Tierra. ¿Qué tanto estamos frente a un fenómeno cíclico normal o qué tanto este fenómeno ya dejó de ser normal? ¿Qué es el cambio climático? Tu pregunta es clave, Tere, porque realmente la gente, frente a la cantidad de desinformación, pues tiende a confundir el fenómeno, hablan indistintamente de cambio climático, calentamiento global. Entonces, para tratar de ponerlo en términos muy sencillos, pensemos que el cambio climático, el problema es doble. Por un lado, sí, el aumento de la temperatura, pero no es solamente eso. Por eso la invitación es a no hablar únicamente de calentamiento global, porque la problemática también tiene un segundo componente que es la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos. Entonces, lo que estamos a puertas de vivir en Colombia y que nos lo han anunciado muchísimo, este fenómeno del niño, efectivamente ha existido desde siempre, pero nunca con la frecuencia e intensidad de los últimos años. Lo mismo pasa con las sequías, con los incendios naturales, con los huracanes. Siempre, efectivamente, como lo mencionaste, han existido durante toda la historia del planeta. Lo que es el cambio climático es que esos fenómenos naturales son hoy en día, repito, cada vez más frecuentes y más intensos. Una ola de frío también es cambio climático. Si es, repito, si se repite si se repite muy rápidamente, es decir, si se repite en un periodo de tiempo menor y con una intensidad que no se había alcanzado nunca. Eso es fascinante, pero Jimena, yo te he escuchado antes en clases y cuando hablamos de esto, el cambio climático, y me gustaría que nos contaras un poco a todos, eso que alguna vez te escuché, que las causas del cambio climático, hay causas naturales y hay causas que el hombre está propiciando para llegar a esos cambios en las temperaturas para un lado y para el otro. Yo creo que vale la pena que recordemos y miremos cuáles son esas causas, tanto naturales y las no naturales. Así es, Tere, gracias por tu interés en en mis clases. Uno puede decir que efectivamente el planeta, quien sea que lo haya creado, lo creó de manera perfecta y puso en la atmósfera unos gases efecto invernadero. ¿Lo hizo para qué? Para que el sol pudiera entrar, que se lograra una temperatura agradable para la vida en el planeta y luego pudiera salir. Y eso estaba perfectamente diseñado. Cuando no había nadie en el planeta, pensemos en la época de antes de los humanos o cuando había muy poquitos humanos, esos gases efecto invernadero eran el resultado de un volcán que hacen erupción exactamente, o del vapor de agua, o de los mismos gases que liberan los animales. Entonces, estaban en equilibrio perfecto. ¿Qué es lo que rompe ese balance? ¿Qué es lo que hace que se convierta en un problema? Los humanos, para producir energía principalmente, empezamos a utilizar combustibles fósiles, petróleo, gas, etcétera, carbón, y ese uso de los combustibles fósiles empieza a incrementar esos gases de efecto invernadero. Es decir, piensen que ese plástico, por ponerlo de alguna manera, esa capa de plástico, por hacer el símil con los invernaderos, se empieza a volver cada vez más gruesa.
no solamente por el uso de combustibles fósiles, sino también por lo que llamamos los usos del suelo y el cambio en los usos del suelo y las actividades forestales, que básicamente tiene que ver con que lugares que antes nos servían para sacar un poquito de esos gases de efecto invernadero, de ese exceso de la atmósfera, como los océanos, como los bosques, en el caso de los bosques se deforestan para, por muchas razones, en particular en nuestro país, por el tema de la ganadería, de la ganadería, se deforesta también eventualmente por explotar la madera o por las razones que sean, para expandir la frontera agrícola, y eso tiene un doble impacto en el cambio climático. Dejamos de tener, repito, ese sumidero, ese ecosistema que nos permite capturar esas emisiones de gas de efecto invernadero, y además liberamos todo el CO2 que esos árboles capturaron durante su vida útil. Entonces el problema de la deforestación realmente es un triple impacto en materia de cambio climático. Y la tercera actividad, digamos que son muchas, pero la tercera actividad del hombre que también impacta e incrementa los gases de efecto invernadero es la gestión de desechos. Cuando hacemos una gestión de desechos como la que tenemos en el país, y muchos sabrán dónde queda Doña Juana, Mondoñedo, esos rellenos a cielo abierto, producen metano, uno de esos gases de efecto invernadero de los que les hablaba hace un momento. Entonces, fíjense, son varios tipos de fuentes que nos permiten afirmar hoy en día que el problema del cambio climático es de origen humano. Fue una discusión de muchos años, que si eso era un fenómeno natural, así comenzaste tu pregunta, que si Los era un fenómeno volcanes, que natural, si era etcétera. solo eso, sí. Exacto, y pues no, estos tres grupos de actividades que les acabo de mencionar nos permiten afirmar que el problema es de origen humano. Aquí, y eres la experta en decirnos qué podemos hacer y qué pueden hacer los países, pero antes de llegar a eso, yo quiero hablar un poquito sobre el impacto de este cambio climático que alguna vez también lo hablamos y te lo oí, que es, por ejemplo, la inseguridad alimentaria, el que se corre, el que se desertifica, como dicen, y no estoy hablando de desertificación a los gringos, sino que se vuelve más desértico, hay más desiertos en el planeta, hay menos agricultura, hay más hambre. Es decir, que hay un efecto más allá de que estamos respirando un aire que es bueno, regular o malo, pero hay un impacto para la población muy fuerte, por ejemplo, en eso de la seguridad alimentaria. Y te hago esa pregunta y después si hablamos de toda tu experiencia en qué podemos hacer frente al tema. Efectivamente, las consecuencias son de mucho tipo. Tú ya señalaste una, seguridad alimentaria. Aquí cualquiera de nuestros oyentes que tenga una finca y que antes supiera o esté en el agro o conozca un poco del cultivo de alimentos, sabrá que antes los abuelos decían, yo siempre sembraba en marzo, cosechaba en octubre. Hoy en día eso ya no, todos esos patrones del clima se alteraron, ya no se sabe cuándo sembrar o siembro y viene un fenómeno climático que acaba con la cosecha. Entonces, sin duda, la seguridad alimentaria es una de esas consecuencias. Pero piensen en otras que tal vez uno no tiene tan presentes, como impactos en la salud. Un vector como el zancudo que nos pica y entonces nos transmite la malaria, el dengue, el chikungunya, el zika. Ese zancudo pues vivía en ciertas temperaturas, y uno cuando iba al Pacífico colombiano o a las zonas donde el vector se ha A tierra acomodado mucho caliente, sí. a tierra caliente, exactamente, pues su repelente muy juicioso, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo vector, ese mismo zancudo puede subir incluso a Bogotá? ¿Por qué? Porque la temperatura, el aumento de la temperatura le permite llegar hasta 2.600 metros debajo de las estrellas, como decimos en Bogotá. Entonces, fíjense, digamos que se amplía el rango, el impacto de esas enfermedades. También pensemos en cosas como un mayor impacto en las mujeres. El tema de género y cambio climático hay que tenerlo presente, porque está comprobado que somos las mujeres las que más sufrimos con el cambio climático. Piensen ustedes en un pueblo indígena en el que son las mujeres que van a recoger el agua, por ejemplo. Entonces tienen que ir en distancias más largas. O frente a esa misma seguridad alimentaria que tú mencionabas, si hay escasez de alimentos, tienden a haber más matrimonios infantiles en ciertos pueblos indígenas donde eso sucede. Como está bien,
Es decir, cuando las niñas se vuelven una moneda de cambio por alimento, por ejemplo. Entonces, no hay que tener muy presente ese impacto del cambio climático en las mujeres, porque uno siempre, y tú misma lo mencionaste, entonces uno piensa cambio climático, sí, derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar, todo eso muy importante también, pero no podemos olvidar que hay consecuencias que nos afectan aquí en la puerta de nuestra casa a todos, dependiendo de dónde vivamos, va a ser mayor o menor ese impacto. Y permíteme también mencionar otras consecuencias tal vez en las que uno no piensa mucho, pero como sobre este tema se ha elaborado tanto, y que pueden ser curiosas, lo que llamábamos las grandes tesoros de la humanidad. Entonces, las pirámides de Egipto, la muralla china, el coloso de Rodas, etcétera, esas maravillas del mundo, pues que duraron ahí 2000, 3000 años, hoy en día con el cambio climático se están erosionando como nunca antes. Entonces, fíjense, hasta ese nivel puede uno elaborar las consecuencias. Sobre las consecuencias no hay una lista taxativa. Pérdida de biodiversidad es otra enorme y cercana a nuestro corazón en Colombia. Sabemos que somos ricos en biodiversidad, en fauna, en flora, en naturaleza. Pues esa naturaleza se impacta de muchísimas maneras por cuenta del cambio climático al afectarse los ecosistemas, la reproducción de las especies, etcétera. Pues pensando en Chile, que conozco muy bien, en Isla de Pascua desenterraron una gran cantidad de estatuas que encontraron que les faltaba desenterrar, vieron lo que había debajo y vieron que en los pocos meses que estuvieron desenterradas, la desintegración fue tal, porque no habían sido expuestas al sol, a la luz, al calor, que decidieron volver a enterrar todo lo que encontraron y dejarlo quieto y dijeron, no lo vamos a tocar. Pero pasemos entonces a la pregunta gruesa, toda tu área de experiencia. Como seres humanos podemos reciclar, podemos tratar de ayudar, pero ¿qué pueden hacer los países en general para frenar o combatir o convivir con el cambio climático? Entonces, claro, como individuos podemos tomar medidas que reduzcan nuestra huella de carbono, es decir, estar conscientes yo dónde estoy, dónde está mi mayor huella de carbono, consumo mucha electricidad, de dónde viene esa electricidad, cómo me movilizo, uso el transporte público, uso vehículo particular. Entonces, educarnos en cuál es la huella individual de cada uno es importante para hacer esfuerzos por reducirla. ¿Qué tanto como carne a la semana? ¿Sé de dónde viene mi carne? Más importante, sé si la carne viajó en avión desde no sé dónde, o si está aquí de unas vaquitas cercanas a donde vivo, que comen pasto y que por lo tanto tienen un impacto menor. Entonces, todas esas cosas son comportamientos individuales que podemos asumir, pero también sabemos que el problema es de gran escala, es decir, que por más que los individuos tratemos de contribuir, le corresponde a los estados tomar medidas que obliguen a esa reducción de emisiones. Entonces, que disminuyan los combustibles, el uso de los combustibles fósiles, que impliquen una matriz energética más, con menos emisiones, es decir, volcarnos hacia energías alternativas como la solar, la eólica cuando estén disponibles. Entonces, por eso es tan importante que los estados se pongan de acuerdo. ¿Dónde se ponen los estados de acuerdo para adoptar esas medidas? En las negociaciones multilaterales en el marco de la Convención sobre Cambio Climático. Piensen ustedes que como un contrato entre los estados. Y en ese contrato, los estados acuerdan qué medidas van a adoptar para reducir sus emisiones. Digamos, el tratado más reciente, como tú ya lo anotaste también cuando me presentaste, es el Acuerdo de París, que obliga a todas las naciones parte del tratado. Tristemente, hace poco, como todos saben, oímos al presidente de Estados Unidos retirándose de tanto de la convención como del Acuerdo de París, es decir, diciendo yo ya no voy a cumplir con eso. Y eso tiene un impacto enorme porque en el cambio climático es claramente el ejemplo de una problemática global. No importa dónde yo emita, perjudico a todo el mundo. No importa dónde yo capture, beneficio a todo el mundo. Entonces, que el mayor o uno de los mayores emisores de gas de efecto invernadero del planeta decida no unir sus esfuerzos a los demás países para reducir emisiones, realmente nos pone a todos en peligro al agravarse este problema y por lo tanto esas consecuencias de las que hablábamos. Jimena, Sí. tu experiencia con todo este cumplimiento a lo largo y ancho del planeta, ¿vamos por buen camino? ¿La región América Latina va por buen camino? ¿O qué consejo nos darías?
Latinoamérica y el Caribe es un actor muy importante en esas negociaciones multilaterales. No somos los principales emisores. Recuerden, esos grandes emisores son Estados Unidos, China, obviamente la Unión Europea, pero cada vez menos, porque la Unión Europea, por lo mismo que tú contabas hace poco, que están sufriendo directamente esas olas de calor a las que no estaban acostumbrados, para las cuales sus viviendas no están adecuadas. Ustedes saben que en la Unión Europea son muy pocos los países que incluyen aires acondicionados en sus apartamentos. Era algo que no hacían, también por razones ambientales y otras. Entonces, como el sufrimiento ya lo están padeciendo, eh, la Unión Europea en general es una organización de países que son ambiciosos en la lucha contra el cambio climático. Lo mismo ocurre con América Latina y el Caribe. Somos países que, a pesar de no ser grandes emisores, una parte de la región, en particular el grupo al que pertenece Colombia, se llama el AILAC, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe. Somos países como Perú, como Chile, que mencionaste ahorita, como Guatemala, como Costa Rica, como Panamá, Honduras y Colombia. Nuestra posición principal es que queremos ser serios en la lucha contra el cambio climático. Somos ambiciosos en lograr una reducción efectiva. Y ese ha sido el eje rector de nuestra posición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque padecemos directamente las consecuencias del cambio climático. Aumento del nivel del mar. Colombia tiene islas en San Andrés, en Providencia, tenemos costas sobre los dos océanos. Pérdida de biodiversidad. Colombia, país megadiverso. Entonces, todo eso nos hace que digamos, bueno, como somos de los que más sufrimos, queremos que la comunidad internacional llegue a soluciones robustas en la lucha contra el cambio climático. Bueno, Jimena, muy interesante. Yo creo que todos aprendimos un poquito más. Muchas, muchas gracias por acompañarme hoy y, como siempre, fascinante. De nuevo a ti, muchas gracias, Tere, por la invitación.